del área agropecuaria. Nos preparamos para compartir la introducción al tema 2 del área agropecuaria, aspectos impositivos y regímenes de información en el sector agropecuario desde la práctica en el ejercicio profesional. Por compromisos personales, la doctora Cheradía no puede estar presente en este momento, por eso es que veremos a continuación un video de su exposición. La doctora Claudia Cheradía es contadora pública de la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Belgrano, de Legislación Rural e Impositiva, carrera de grado y posgrado, directora del Consultor Agropecuario REPAR Rural, miembro del Comité Ejecutivo Tributario del CPC de Cava, miembro del Instituto en Materia Agropecuaria de la FACSE, conferencista, autora de diversos libros y socia del estudio Cheradía Asociados. Hola, ¿cómo están? Bueno, quería saludarlos y agradecerle a los organizadores de este prestigioso evento la convocatoria. En este caso nos vamos a referir a la tan esperada carta de deporte electrónica que justamente estamos transitando la primera semana de entrada en vigencia completa. Así que bueno, me voy a referir a estos temas y vamos a compartir un PowerPoint que seguramente después se los van a entregar. Lo que les quería comentar más que nada son los nuevos, digamos, los hitos que hemos tenido durante todos estos años que han llevado a una simplificación y sistematización en el comercio granario, ¿no? Bueno, después de muchos años con el registro fiscal de operadores, que no vale la pena ir tan para atrás, digamos que en el CISA es donde realmente se ha simplificado muchísimo las cuestiones relativas a los regímenes de información. El CISA nace con la resolución 4248, una resolución conjunta de AFIP y SENASA y Ministerio de Agroindustria, ¿no? Específicamente la 4310 de AFIP. Simplifica todos los regímenes de información. Ahora tenemos en dos épocas del año para informar, y también acerca de las semillas utilizadas. Crea el reintegro sistémico, que bueno, estamos teniendo controversias en este momento porque las empresas que no son pymes no están pagando en los 45 días que decía la norma. Quizás se tendría que haber aprovechado el CISA como para que realmente no haya una retención con una devolución posterior, sino directamente una retención quizás de un monto menor. Hoy lo están sufriendo las empresas que no son pymes, y esto ha generado que se estén presentando nuevamente prontos despachos y recursos de amparo, con lo cual, bueno, es un problema actual. Y fundamentalmente el CISA vino a agilizar mucho los trámites de inscripción, ¿no es cierto? El RUCA también, con la resolución 21/E del 2017 y modificatorias, ha simplificado muchísimo las cuestiones, porque en realidad antes tardábamos meses en inscribir a un operador, y hoy es muy sencillo, ¿no es cierto?, si los requisitos están bien, y únicamente renovar el arancel una vez al año en aquellos operadores que pagan arancel, y presentamos toda la documentación escaneada, lo cual realmente flexibilizó la relación en este caso entre el RUCA y los contribuyentes. También el registro de movimiento y existencia de granos, la 3593 del 2014, siempre funcionó bien. Ahora nos vamos a referir bastante a esta cuestión por algunas matrículas especiales. Y bueno, finalmente la tan esperada carta de deporte electrónica, ¿no?, que es una resolución conjunta, la 5017,
entre la AFIP, el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Transporte. Antes de este cambio, ¿qué teníamos que hacer para obtener una carta de porte? 3 pasos: emisión, impresión y CTG. Ahora, en un mismo momento, se generan las 3 cosas a la vez, incluido el CTG. ¿Qué se debe trasladar con carta de porte electrónica? El transporte, digamos, ferroviario y automotor, ¿sí? Dentro de la República Argentina, ¿Y de qué productos? De granos no destinados a la siembra, cereales, oleaginosas y legumbres secas, porotos, arvejas y lentejas, como así también las semillas aún no identificadas como tales por la autoridad de aplicación. Cuando decimos eso, esto decimos siempre que la 4310 del CISA introdujo como sujetos obligados a inscribir a los semilleros que realizan, por ejemplo, convenios de multiplicación de semillas. Cuando este sea el caso, esas semillas que están siendo trasladadas, productos de estos convenios, que no son más ni menos que prestaciones de servicio, tienen que salir con carta de porte electrónica, y para esto el semillero se debe inscribir como productor. Digamos que esto costó al principio, hoy la cosa está un poco más, estaba concientizada entre los distintos operadores, por eso está mencionando acá las normas de carta de porte electrónica, este caso particular, como también si yo de campo a campo estoy trasladando lo que después van a ser semillas de uso propio, por ejemplo, trigo y soja, ¿sí? Y únicamente se utiliza la carta de porte electrónica si se trata de traslados dentro de la República Argentina. En el caso de transporte internacional, van a ir tanto en la importación como en la exportación, van a ir respaldados con documentación aduanera. La novedad es que vamos a tener tenemos un código QR. En el margen superior derecho de la carta de porte electrónica está el código QR, que es en definitiva el que cuando paren en la ruta el transportista es el que en definitiva va a contener una serie de datos que ya vamos a explicar. Las validaciones online siempre existieron, pero ahora sí son realmente online, porque antes emitíamos el CTG y por ahí teníamos dificultades, o en el momento de solicitar carta de porte impresa, ahora van a ser online y de eso nos vamos a referir. Y lo importante es que todos los intervinientes en la carta de porte van a poder visualizar el formulario, ¿sí? ¿Esto para qué está bueno? Está bueno porque si hay errores en la carga, ¿sí?, uno le va a avisar al otro, y el que puede modificarlo, por supuesto que es el solicitante, pero la idea es que llegue a destino sin error, porque después no se van a poder modificar los datos. El código QR, ¿cómo se va a visualizar? Si yo con mi celular veo el código, quiero ver el código QR de una carta de porte, solamente voy a poder visualizar, ¿qué cosa? El CTG. Pero el inspector actuante, los controles que se hagan en ruta van a poder, entrando con clave fiscal al código QR del servicio de AFIP, y va a poder obtener todos estos datos, fundamentalmente número de carta de porte, número de CTG, fecha de emisión, fecha de vencimiento, quit del emisor y del destino, provincia y localidad de origen y destino, tipo de grano, patente del vehículo, estado de la carta de porte, fecha del último estado, fumigación sí o no, y código de turno. Seguimos con el stop funcionando como hasta ahora. ¿Quiénes son los sujetos obligados a solicitar carta de porte? Bueno, esto no se ha modificado,
lo que decimos siempre, inciso A para productores, inciso B para operadores RUCA, e inciso C los autorizados por AFIP, es decir, los que por algún problema no pueden obtener cartas de porte por limitaciones o denegatorias, van a tener que pedir por excepción cartas de porte por el servicio presentaciones digitales. En el caso de los del inciso A, las cartas de deporte, cuando están activas, disminuyen la llamada cuenta corriente granaria, y en el caso del inciso B, van a nutrir, en su caso, la entrada y o salida del registro de existencias y movimiento online. Lo fundamental, una de las cosas fundamentales es el origen y el destino. Por eso los domicilios de origen y destino, según los distintos operadores y también productores, deben estar incluidos en el CISA. En el CISA no solo se inscriben los productores, sino también todos los operadores RUCA que tengan planta habilitada. Recuerden que en el módulo categoría nosotros tenemos que inscribir a los operadores con planta, y también sin planta, pero bueno, me voy a referir a los que tienen planta, y me da dos alternativas, desmotador de algodón y acopiadores. Ahora existen muchos otros operadores con planta. Para simplificar, los más comunes, industriales, comprador de granos para consumo propio, ¿sí? Muy común en nuestra actividad, fraccionadores, procesadores, entre otros. Entonces, todos estos es fundamental que estén correctamente inscriptos en el CISA con los domicilios de destino correspondientes. Los estados de las cartas de porte es muy importante que entendamos estas cuestiones. Tengo tres estados: estado borrador, estado activo y estado vencida. Borrador me voy a referir a continuación. En cuanto a la categoría de estado activo, mientras esté activa la carta de porte, es decir, una vez que pasa de borrador a definitiva, ahí es activa, se puede en este estado anular o modificar solo por el solicitante hasta la confirmación de arribo. El destino, y esto es muy importante, puede modificar en la confirmación definitiva únicamente los kilos, porque, bueno, sale con kilos estimados y después tiene que confirmar en la confirmación definitiva los kilos. Solo el destino puede modificar o incorporar el remitente comercial luego de la confirmación definitiva. O sea, esto es fundamental, ¿sí? Son tres momentos diferentes, ¿sí? Para poder modificar una carta de porte activa o, en su caso, anularla. Se entiende y es lógico que solamente el destino pueda modificar kilos, porque ya todas las modificaciones las pudieron hacer con anterioridad. Y el destino, esto se incorporó después, puede modificar o incorporar el remitente comercial, pero con posterioridad a la confirmación definitiva. ¿Cuándo vence una carta de porte? Como máximo, en el caso de transporte terrestre, de automotor, 5 días como máximo, o los kilómetros recorridos, según se exprese en la carta de porte. En el caso de carta de porte ferroviaria son 30 días, y se va a cortar este periodo por las contingencias. La importancia del estado borrador. Esto es un tema para organizarse en la parte logística. 72 horas antes del inicio del viaje puedo ir cargando todos los datos y ahí fijarme si las validaciones online están bien o tengo que corregir alguna cuestión. A partir de las 72 horas previas al inicio del viaje, si ese borrador, si tengo todos los datos del camión y demás, pasa activa. Y entonces tengo que tener en claro que voy a tener dos momentos para validaciones online. Una en el momento de la carga del estado borrador, y la segunda cuando se solicita emisión de comprobante. ¿Qué puede pasar en este periodo? Que venció una declaración jurada y no está presentada. ¿Por qué? Porque a mí me pueden otorgar
en la carta de porte o me la pueden limitar, ¿sí? Parcialmente o totalmente. Entonces, la norma habla genéricamente de controles sistémicos, verificaciones, fiscalizaciones, parámetros objetivos de medición. Todas estas cuestiones van a ser notificadas al domicilio fiscal electrónico con razones fundadas, ¿sí? O sea que se va a conocer cuál es realmente el problema. Las validaciones online que necesariamente tenemos que saber que van a estar presentes son la presentación de las declaraciones juradas de los 12 últimos meses de IVA y recursos de la Seguridad Social y la de ganancias del último ejercicio vencido. En cuanto a la capacidad productiva, esto es fundamental y lo hemos transitado la semana pasada, la presentación de el IP1, que como ustedes saben se abre en stock al 30 de septiembre, más la superficie sembrada de fina, y el IP2 de gruesa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando levante la fina, entonces cuando se coseche la fina, no va a tomar el stock al 30 de septiembre, porque obviamente se cosecha después, sí va a tomar la superficie sembrada de fina, donde la FIP a nivel país va a ponderar la cantidad de cargas de porte que necesita el productor en base a un rinde promedio, ¿sí? Con respecto a las cartas de porte inciso B, para los operadores con planta, se cotejará que los granos a retirar se encuentren disponibles en stock en el llamado registro de movimientos y existencias de grano. Bueno, y pongo otras porque, bueno, vamos a ver en el día a día cuáles van a ser las otras inconsistencias. Por ejemplo, si tuviera scoring 3, van a ser otras causales. Bueno, veremos con el transcurso del tiempo, y hubiéramos preferido, por supuesto, que surgiera de la norma. ¿Cómo se exhibe la carta de porte electrónica? Bueno, en esta primera etapa la recomendación es que vaya el camión, el chofer, con el comprobante impreso. Así lo están pidiendo las terminales portuarias y los distintos acopios. Me parece que es lo mejor en estos momentos. Pero en realidad, cuando me paren en ruta, ya saben que la validez de la carta de porte se va a dar por el código QR y si no, también por un mensaje SMS al 2347, ingresando por número de patente y por número de CTG. En este caso, el inspector actuante, la policía, va a poder ver que la carta de porte está en estado activo por X cantidad, por granos, tipo de granos, y el origen y destino es lo que se va a indicar. ¿Sí? Es otra opción, más que nada ahora en estos primeros días, pero evidentemente es recomendable que lleven el comprobante impreso. Voy a mencionar rápidamente tres casos que se dan en la práctica. La planta de acopio productor, ¿no? Esto quiere decir que si yo tengo una planta de acopio fuera de la zona rural y que no está declarado en el CIS ese domicilio, porque por ejemplo la tengo en el pueblo, en una zona suburbana, entonces sí o sí tengo que escribir esa planta en el RUCA bajo la categoría planta de acopio productor. Nada más. Si yo tengo en mi campo una planta de acopio donde no brindo servicios a terceros, la utilizo únicamente como productor para guardar mis granos, no tengo que hacer ningún tipo de inscripción. En este caso siempre es inciso A y sin registro de movimiento online. Con respecto al traslado de campo a campo, suele pasar, tengo ganadería, agricultura, del campo agrícola voy
a un campo ganadero, que además es agrícola, entonces en ese caso el lugar de destino va a confirmar el arribo y luego la confirmación definitiva. Lo mismo cuando actúo como comprador de granos para consumo propio, ¿sí? Ahí sí va a impactar en el libro de movimiento de existencia, entonces voy a dar entrada por la carta de porte recibida, y voy a hacer confirmación de arribo y confirmación definitiva, eso va a ser la entrada al registro de movimiento online, y la salida va a estar dada en forma manual, ¿sí? Con respecto a los consumos que haga de esos granos en mi establecimiento. Bueno, los intervinientes básicamente son los mismos que antes, se han incorporado estos tres. Remitente comercial productor es cuando se realiza un retiro, ¿sí? Cuando existe retiro de granos previamente depositados en plazas de un operador comercial. Remitente comercial venta primaria sería el comprador de granos en la etapa primaria que luego hace la emisión del certificado primario, la certificación electrónica, certificado de depósito, perdón, y la posterior LPG. Y luego el remitente comercial venta secundaria, o sea, el que en definitiva va a ser la liquidación secundaria de granos. Hoy decía que la novedad también es el tema de las contingencias, y el tema de las contingencias corta el periodo de los 5 días como máximo de validez de la carta de porte o los kilómetros a recorrer. Bueno, estas son las causales: accidentes, siniestro, imposibilidad de transitar, desperfectos mecánicos, demora en la carga, todo tiene que ser con acto fundado. Y también el tema de la carta de porte flete corto ha cambiado totalmente. Ahora, el que puede utilizar la carta, o sea, la carta de porte flete corto es una excepción, ¿no? Entonces, ¿quién lo puede utilizar? Para trasladar a plantas de acopio, la más cercana, ya no me habla de 50 kilómetros, me habla de la más cercana, siempre que la planta de acopio se encuentre inscripta como acopiador en el RUCA y posea estado 1 o 2 en el CISA. Cuando la quit del sujeto emisor coincida con la quit del sujeto destino. Y acá viene quizás el inconveniente, pero me parece que no se podía resolver de otra manera. El productor debe aceptar esa carta de porte electrónica y también encontrarse en estado 1 y 2 en CISA. O sea que si bien puede delegar, y esto va a pasar más en las cooperativas, al acopio para que realice toda la tarea de carga, luego tiene que tener conectividad para poder aceptar, si no el camión no va a poder salir. Bueno, y como sugerencia, que van a haber muchas más, por supuesto, pero quería transmitirles esto. Después a la tarde seguramente vamos a debatir sobre estos temas y las conclusiones se van a incrementar con esto que vamos a ver ahora, por la participación de todos ustedes. Yo digo, más allá de la simplificación que implique el cambio, la clave en el control de elevación está dada por el control en la ruta, instruyendo a los inspectores actuantes, policía y demás, que hagan docencia en la puesta en marcha. Esto es fundamental, ¿sí? Salvo que el incumplimiento revista gravedad, que por supuesto las sanciones que tenemos son las mismas que existieron antes, sanciones de la ley 11.683, decomiso y eventualmente clausura de establecimiento, ¿no? Pero si son temas menores, bueno, digamos que habría que hacer un poquito de docencia. Es importantísimo mejorar la conectividad a nivel país, ¿no es cierto? No solo para los que obtienen las cartas de porte, sino luego también en las rutas por los controles. Que las cartas de porte aseguren a los acopios y exportadores, de cierta manera, lo que llamamos veracidad de las operaciones, ¿sí?
dado que ustedes saben que muchas veces los acopios y los exportadores tienen el problema que a determinados productores u otros operadores pasan a la base APOC unos meses después a que se han hecho las operaciones. Y en realidad, ya con el CISA, con la carta de porte electrónica y con todos los antecedentes que tenemos, lo plausible sería que la AFIP detecte en el momento cero cuáles son apócrifos, ¿sí? Y directamente no les permita comercializar. Creo que este es el valor agregado de lo que debería ser en un futuro, y que estos operadores no tengan esta dificultad. Lo mismo le pasa a los productores y también a los acopios y exportadores con los fletes, ¿sí? La figura de intermediario de flete, que en realidad debería servir para filtrar un poco algún tipo de cuestiones. Nosotros tenemos casos de transportistas que hicimos todos los deberes bien, pero después desaparecen. Esos no tenían los camiones a nombre propio, no tienen, según la FIP, capacidad económica y financiera, no han presentado declaraciones juradas. Estas cosas nosotros no podemos ser inspectores de cada uno de los transportistas, sería imposible. Entonces esto tiene que de alguna manera fluir y de ahora en más el contribuyente hacer lo que debe hacer, que es producir, ¿sí? Y no estar siendo en definitiva inspector de sus proveedores. El dicho, conozca a su proveedor, digamos, en este tipo de rubros es muy importante, pero a veces muy injusto, no es lo que corresponde. Respecto de las Secretaría de Transporte y AFIP, es fundamental, y esto lo he escuchado en conferencias que dieron de la Secretaría de Transporte, están muy entusiasmados a que el ruta sea, en definitiva, se nutra de los datos de la carta de porte electrónica y que ya cuando yo contrato un camión ya esté segura que el chofer está inscripto dentro de la nómina del 931, todos los controles deberían hacerse antes de que yo contrate a un transportista. No lo tendría que hacer yo, sino que ya tendría que venir realmente pulida todas estas cuestiones, ¿sí? Si se contrata un intermediario de flete, que muchas veces pasa eso, que solo se utilice con la figura por cuenta y orden, dado que realmente es lo que hace, no es el transportista. Y por último, respecto de los contribuyentes, o sea, lo que nosotros podemos aportar desde nuestro asesoramiento profesional es, en el caso de productores, no dejar de tener como papel de trabajo la cuenta corriente granaria por campaña, por granos y por establecimiento, porque en realidad, si bien no declaramos producción ahora actualmente a la FIP, con lo cual la FIP no puede tener nunca la cuenta corriente granaria de cada uno de los contribuyentes, sí es un elemento que no debemos dejarlo de tener en las empresas, porque en definitiva, como papel de trabajo en nuestras auditorías es fundamental. Y con respecto a este tema de las cartas de porte, por supuesto, ¿no? Ahí vamos a tener la seguridad de que estamos haciendo las cosas bien. Para los operadores RUCA también es necesario que el registro de movimiento de existencia de grano online esté al día, especialmente en los acopios, que se tomen las mermas y demás. Esto lo tienen que hacer en forma manual, y en todos los otros operadores cargar en forma manual, digamos, los temas relacionados con las bajas, ¿no es cierto?, las bajas por entrada a producción, por ejemplo, un industrial, un comprador de granos cuando los consume, ¿sí? Que esté perfectamente geoposicionada, la posición geosatelital en el inicio, que ha traído bastantes problemas en la práctica y está trayendo, como saldos iniciales, aún si fuera cero, y el control de la matrícula de RUCA. Porque si bien esta matrícula, en realidad, la matrícula de RUCA,
ahora se basa en el pago de un honorario, de un arancel anual, tenemos que tener en cuenta que esto esté activo siempre, porque si no, realmente vamos a tener dificultades. Y bueno, dejamos después entonces para la tarde todas las cosas que ustedes quieran sumar a estas sugerencias y conclusiones. Nuevamente agradezco mucho a los organizadores de estas prestigiosas jornadas, de las cuales he participado desde la primera, cuando tuvimos la RG 2300, así que realmente yo siempre digo que soy parte de las jornadas de Rosario y tengo muchos amigos en Rosario. Un fuerte abrazo para todos, esperemos que el año que viene nos encontremos personalmente y bueno, hasta pronto, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Charadía, por la excelente exposición. Realmente muy completo la charla. Bueno, estamos en horario. La propuesta es continuar con el tema 2 de los aspectos impositivos y los regímenes de información en el sector agropecuario desde la práctica en el ejercicio profesional. Invito a retomar las actividades a las 15 horas. Luego de la exposición del trabajo, la realización del panel con la mesa redonda, pasaremos a las conclusiones, consultas y debate, también de este tema tan interesante propuesto por la doctora Charadía, entre sus recomendaciones y conclusiones. Así que muchísimas gracias, excelente jornada tuvimos hoy a la mañana. Muchísimas gracias, Ani, y a todos los disertantes de esta primera jornada de agropecuaria, y destaco nuevamente la invitación. A las 15 horas nos estamos viendo para retomar con el tema 2. Muchísimas gracias.